Bien, entonces la idea de hoy es estudiar el teorema de Grimm. Listo. Esa sección, permítame, ubico la sección en el libro guía. Creo que es la 15.3 o... Profe, buenos días. Profe, ¿cuándo vas al taller? Sí, ya lo tengo listo. Hoy lo asigno. Enseguida hablamos sobre el taller. Aquí está ya. Se los voy a mostrar. Listo. Y la fecha del parcial también debemos hablar de eso. Porque tengo entendido que tenemos clase hasta el día 10. Bien. Es decir, la otra semana terminamos clase. Entonces, el parcial sería en la siguiente semana. Eso es como el día... Ya vamos a ver el calendario. Listo. ¿El viernes, profe? ¿Puede ser el viernes? Bueno, puede ser, pero lo que pasa es que Vamos el lunes para ir de esto, profe. sí, yo creo que es mejor el lunes para que ustedes estén tranquilos. Porque, Bueno, miren, profe, el viernes queda mejor y creo que por votación se podría hacer. Sí, profe, el viernes. bueno, El viernes, no, profe, el lunes hay varios. porque como en este corte tenemos que calificar a medida que ustedes hacen los parciales, entonces tengo un menos margen de tiempo, ¿no? Entonces miremos aquí, el 10 es el viernes. Entonces la semana de parciales es del 13 al 18, ¿no? Entonces puede ser el lunes 13 o el viernes 17, ¿no? Ustedes deciden. Profe, pues Entonces, digo ¿ustedes que el quieren el lunes, viernes? pues, si la mayoría El lunes. gana, pues Profe, yo opino que el viernes. como diga la Bueno, mayoría. Bien, podemos profe. colocarlo a una votación allí. Viernes. Ustedes coloquen aquí en el chat y una vez con eso marcan asistencia. Viernes o lunes, coloquen y ya con eso y una vez se marca asistencia. Listo. Porque miren, si es el viernes, yo tengo plazo para subir nota del sistema hasta el día 20. ¿No? Tengo 3 días para calificar. Bueno, como yo tengo unos grupos que ya les coloqué el examen en la primera clase, y mientras califico otros grupos, ustedes pueden hacerlo el viernes, ¿no? Listo. Bien. Entonces, ahorita contamos los votos. Bien, ahí de una vez queda registrar la asistencia, porque cuando yo guardo el chat dice quién escribió el comentario, entonces ya está la asistencia, ¿no? Bueno, parece que viernes, ¿no? Yo veo más viernes que lunes. Sí, definitivamente. Entonces, para el día viernes, según esta votación, solamente una persona dijo lunes. Bien. O sea que ustedes van a empezar las novenas navideñas pensando en el parcial del viernes. Bueno, pero de todos modos este parcial va a ser corto, eso sí. Pero ahorita me voy a escribir eso en el grupo para Uy, dejar sí, registro de profe. que... Eso sí, que no sea tan largo, porque han sido largos parciales. Sí, es cierto. Sí, Bueno, bastante. entonces el 17, parcial 3, 17 de diciembre. Eso Profe, sería ¿y entonces... hoy es que dejaba el taller? Sí, hoy. Entonces ya lo asigno en Teams. Bien. Ahorita me escribo estas observaciones aquí en el grupo. Bien, entonces el taller vale 10% en este corte porque recuerden que no hicimos quiz. Sí, entonces vale el 10%. Sí, es importante hacer el taller. Y es el taller que propuse, ¿no?, como coordinador de la materia. Sí. Yo les di a los profesores que editan el curso hasta hoy para que me hicieran alguna modificación, para que sugirieran otro tipo de taller y hasta ahorita no me han escrito. Entonces, este es el taller que se propone. ¿Sí? Tiene 4 puntos y vale 10%. Quiz y taller al mismo tiempo ahí. Pero ya veremos que no es tan largo
aparenta ser. ¿Listo? Indicaciones para resolver el taller, las mismas de antes. Grupos, Profe, máximo 5, mínimo 2. Sí, apenas yo he visto uno de los 4 temas que hay ahí en el taller. ¿Para cuándo quedaría uno de los, entonces? La de línea, entonces el ahorita, decreto, ya lo hemos visto y eso. bueno, y nos queda esta clase y queda otras 2 clases, ¿no? Bueno, entonces, queda toda la otra semana de clase. Pero son teoremas sencillos y las preguntas que están aquí son sencillas. Entonces, nosotros hemos visto, hasta aquí se puede hacer el taller actualmente, ¿no? Vimos integrales de línea y el teorema fundamental de integrales de línea. ¿Listo? Pero como ya tenemos esa base, el teorema de Green lo vemos en 10 minutos. Es un resultado importantísimo, ¿sí? El teorema de Green. Pero su demostración y entenderlo es fácil. Listo, y eso lo vamos a ver antes de que se corte esta reunión, ¿sí? O sea, en 30 minutos y alcanzamos inclusive a hacer un ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces miren, este punto 1 dice, realice esta integral de línea que está expresada aquí en la forma diferencial. A lo largo del segmento que une estos 2 puntos, ¿sí? Entonces, allí no tenemos más que usar, parametrizar ese segmento y teniendo esa parametrización, aplicar la fórmula que tenemos para hallar integrales de línea, ¿no? Se dice que, bueno, el punto es 2, 0 y 0, 2, ¿no? 0 en X, 2 en Y. Entonces, debo unir esos 2 puntos con un segmento. Ojo que en el texto dice que voy del punto 2, 0 al 0, 2. Entonces, este es el sentido, ¿no? Entonces, debo parametrizar en este sentido. ¿Listo? Pero es muy fácil parametrizar segmentos, ¿sí? Si le llamamos a este punto el punto A y a esto el punto B, la parametrización de un segmento ya la hemos estudiado. Voy a escribir aquí la fórmula por enésima vez, pero es A más T veces B menos A, cuando T varía entre 0 y 1, ¿no? Y simplemente es parametrizar y hacer la integral de línea allí, en el punto 1, 1 del taller. Bueno, aquí está, ¿no? Entonces no hay ningún problema hacer ese ejercicio. Sí, la integral está puesta en forma diferencial, pero entonces simplemente vemos qué es X en la parametrización, qué es Y. Luego podemos saber quién es de X en términos de dt, quién es de Y. E integro de 0 a 1. ¿Listo? Este punto 1, 2 dice, usa el teorema fundamental de integrales de línea. Bien. Entonces debemos mostrar, aquí se plantea esta integral de línea, que dice que C es una trayectoria que parte del origen y llega al punto de coordenadas 1, logaritmo natural de 2. ¿Sí? Y aquí está la integral de línea planteada en la forma diferencial también. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que M, la parte M del campo es esta, expresión ahí sombreada, y la parte N es esta expresión. ¿Sí? Entonces, si se usa el teorema fundamental de integrales de línea, pues debe verificarse que este es el punto 2, 1, 2. Debe verificarse primero que el campo es conservativo, ¿no? O sea, la hipótesis del teorema. Y si es conservativo, pues existe una función potencial. Por lo tanto, la integral de línea que nos están pidiendo de f por dr, que está escrita en la forma diferencial así. M por dx más n por dy. Sí. Esa integral de línea es igual a la función potencial del campo. O sea, f es igual al gradiente de una función f. ¿Sí? Es la función potencial del campo evaluada en el punto inicial y final de la curva C. Esto es C. Punto inicial. Punto final. Cuando C pues va del punto inicial al punto final así, ¿no? Entonces deben usar este teorema. Conclusión, pues
deben calcular la función potencial de ese campo, ¿no? Ustedes ven una exponencial allí, parece complicado, ¿no? Pero hallar la función potencial de este campo es realmente fácil, ¿sí? Porque ustedes buscan una función cuya derivada parcial con respecto a x de esto. Entonces tienen que integrar esto con respecto a x, ¿sí? Pero es súper sencillo, se hace por sustitución, ¿no? Los dejo que la piensen, pero a la final Se tienen que hace integrar u igual al exponente, ¿no? u igual al exponente y miren que de u, cuando derivo con Y ya. respecto a x, es 2xy y se acabó. Entonces ya pueden encontrar esa función potencial y evaluarla en este punto final y restarle cuando la evalúen en cero. Bien, y entonces ya podemos ir al punto 2. Dice aquí teorema de Green, ¿sí? Ese teorema es importante, sí, y facilita muchas cuentas. ¿Listo? Y el teorema de Green, si tuviésemos que decir en dos palabras de qué trata, el teorema de Green nos permite hallar una integral de línea haciendo una integral doble, ¿sí? Ya que cuando ustedes vean aquí utilizar el teorema de Green, en realidad lo que tienen que hacer es calcular una integral doble, ¿sí? De hecho, la integral doble que surge aquí es una integral doble súper sencilla, ¿sí? Nunca les coloqué en el quiz ni en el parcial una integral tan simple como la que va a salir aquí, en este ejercicio. Bien, entonces vamos a ver qué dice el teorema de Green. ¿Sí? Analicemos ese resultado, que es sencillo. Entonces dice así, teorema de Green. Es fácil usarlo, es fácil demostrarlo y es extraordinariamente útil y establece un puente entre dos tipos de integral. Todo el paquete en uno, miren, fácil de demostrar, fácil de utilizar e importante. Teorema de Green. Sí. Entonces, el teorema de Green lo podemos usar cuando estemos considerando integrales de línea sobre curva cerrada. ¿Listo? ¿Qué es una curva cerrada? Es una curva donde el punto inicial y final coinciden. Entonces usted hace este movimiento y regresa aquí. ¿Sí? Entonces digamos que el punto inicial, que es la parametrización evaluada en A, coincide con el punto final, que es la parametrización evaluada en B. ¿Sí? Entonces usted hace este movimiento. Vamos a suponer que esta es una curva bien comportada en el siguiente sentido, ¿sí? Es una curva que no se autointercepta. ¿Se imaginan una curva así? ¿Sí? Llega al punto, el punto inicial y final coinciden, sí, pero miren este movimiento tan extraño y se autointerceptó aquí. Este tipo de curvas no nos sirven para usar el teorema de Green. ¿Listo? Nos sirven curvas que no se autointercepten. De tal modo que esa curva define una región cerrada y una región del plano. Uno puede hablar de una región, la región que encierra la curva C. ¿Sí? Entonces, esa región es simplemente conecta. ¿Sí? Y usted puede unir cualquier par de puntos aquí por medio de un camino que está dentro de la misma región. ¿Sí? Conecta. Se pueden conectar puntos. ¿Listo? En esas condiciones es que es válido el siguiente teorema. ¿Qué teorema? Entonces, suponga que usted tiene un campo F en el plano, ¿no? Ojo, este teorema también se restringe a campos vectoriales en el plano. Entonces, la integral de línea del campo F por dr sobre la curva C que estamos viendo allí, que es una curva cerrada, bien comportada, que no se autointercepta y que define una región R, simplemente conecta. Entonces, esa integral es igual a la integral, bueno, también se puede escribir así, la forma diferencial, como para acostumbrarnos a esta notación. ¿Sí? Y el teorema dice, ahí no he dicho nada, ¿no? Teorema que dice que esa integral de línea es igual a una integral doble, ¿sí? Sobre una región R. ¿Qué región R? Pues la región que encierra la curva C. ¿Sí? ¿De qué? De
la derivada parcial, aquí tengo que colocar una función de dos variables. Entonces, la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y. ¿Listo? Por un diferencial de área por un dA, donde recuerden, este dA pues es la derivada de y con respecto, perdón, el de x, perdón, puede ser de y por dx o de x por dy, de acuerdo al orden de integración que ustedes decidan, ¿no? Eso es dA. Eso o esto aquí. Listo. Eso es lo que establece el teorema de Green. Nada más. ¿Sí? Importante, sí. Porque estoy haciendo una conexión entre integrales dobles e integral de línea, ¿sí? Donde la región R es la que encierra la curva C. Interesante este hecho, ¿sí? Porque en principio, pues, ¿qué ocurre? Que la integral de línea se pensó desde otro punto de vista, ¿no? Como calcular el trabajo que realiza un campo sobre una partícula que sigue una cierta trayectoria C, ¿no? Y la integral doble se piensa como el área de regiones planas, ¿sí? Nos sirve para eso, o para hallar el volumen que hay entre la gráfica de una función de dos variables y el plano XY, ¿sí? Sobre la región R, ¿no? Son, digamos, planteamientos diferentes y resulta que puedo establecer una conexión entre esos dos tipos de integral, ¿no? Ahí. Un ejemplo donde pueda ser útil usar el teorema de Green. Ya lo vamos a hacer, pero una observación previa antes, ¿sí? Nosotros sabemos que si nuestro campo es conservativo, ¿sí? Por el teorema fundamental de integrales de línea, la integral sobre una curva cerrada es cero, ¿cierto? El punto inicial y final coinciden, y por lo tanto, si yo uso el teorema fundamental, tendría que evaluar la función potencial en el punto final y restarle la función potencial evaluada en el punto inicial. Como son iguales, eso da cero, ¿no? Sí. Entonces, si el campo es conservativo, la integral da cero inmediatamente. Si no es conservativo, pues ahí sí es útil el teorema de Green. Bien. Y si el campo es conservativo, por este lado también nos arroja el cero, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si un campo es conservativo, estas derivadas parciales aquí son iguales. Teorema 15.1 de la sección 15.1. Si esas derivadas son iguales, esta resta da cero. Y entonces estaría integrando la función cero y también daría cero la integral doble, ¿no? Entonces, por los dos caminos se concluye que da cero la integral de línea sobre curvas cerradas cuando el campo es conservativo. Bien, hagamos un ejemplo. Entonces, ejemplo, donde se usa el teorema de Green. Este teorema, bueno, es fácil de demostrar también. Listo, en el libro está la demostración. Pero no lo voy a hacer aquí porque ya lo he hecho en otros cursos, en otras ocasiones. Y poco contribuye que yo haga la demostración, ¿sí? Hay unos estudiantes que son curiosos, otros que no, quieren el resultado y usarlo y en lugar de demostración prefieren más ejemplos, ¿no? Entonces no lo voy a demostrar, ¿sí? Pero aquí está la demostración, es sencilla, ¿sí? De todos modos, si alguien quiere ver la demostración del teorema de Green, me escribe por interno y yo le envío un video de otra clase que yo di, donde dice la demostración, con muchos detalles, ¿bien? Pero hoy no lo voy a hacer ya, porque yo creo que vale más la pena hacer más ejemplos. ¿Listo? Puede enviarlo por el grupo. O lo puedo enviar por el grupo quien quiera ver la demostración. Sí, es sencilla. La demostración es simplemente suponer que usted tiene la curva cerrada C. Digamos que la curva cerrada la puedo describir en dos partes, ¿sí? La parte de abajo es esta curva aquí
escrita en negrilla, ¿sí? Y que esa curva se puede ver como la gráfica de una función f1 de x. ¿Listo? Y la parte de arriba de la curva cerrada es la gráfica de una función f2 de x. ¿Listo? Y entonces allí empieza a hacer las cuentas. Hace la integral de línea normal, parametrizando esa curva por segmentos, etcétera. Y luego hace la integral doble por aparte y compara los resultados. Se da cuenta que son igual. ¿Listo? Entonces yo les puedo enviar el video. Bien. Pero hagamos un ejemplo y veamos la utilidad. Entonces, considere el siguiente campo. ¿Sí? El campo F igual a, como aquí, x al cubo, j. Y aquí coloquemos x a la 2 por y en i. Es un campo en el plano. ¿Listo? ¿Es conservativo? Bueno, no. Esta es la componente n del campo. Y esto es m. ¿Sí? Entonces la derivada de n con respecto a x es 3x a la 2. Y eso es distinto a la derivada de m con respecto a y, que es x a la 2. Entonces no es conservativo. ¿Listo? Bien, entonces, supongan que le dicen calcule la integral de línea siguiente. Integral f por dr, donde c es la siguiente trayectoria. Donde c es entonces la trayectoria está aquí, voy a dibujarla en el plano. Voy a hacer el dibujo de la trayectoria. Entonces es una trayectoria cerrada. Porque el teorema de Green solo es útil cuando la trayectoria es cerrada. ¿Sí? Y el campo no es conservativo, porque si el campo es conservativo, ¿para qué voy a invocar el teorema de Green si sé que la integral va a dar 0? Bueno, entonces la trayectoria es la siguiente. Podemos pensar que aquí, algo sencillo para, este es el primer ejemplo. Entonces usted viene aquí por este camino, ¿sí? Y digamos que aquí esto es el 1, y esta curva azul es la gráfica de y igual a x a la 2. ¿Listo? Y que después se regresa por medio de un segmento de recta, digamos, al origen de nuevo, para que sea cerrada. ¿Listo? Entonces, y esa es la gráfica, esa segmento de la gráfica de y igual a x. Entonces, ahí está la curva cerrada. Ojo, el teorema de Green que enuncié anteriormente considera una curva cerrada que está orientada en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Así. Bueno, yo hice las flechitas, pero no hablé sobre eso. Tiene que estar así, contrario a las manecillas del reloj, en sentido antihorario, también se dice, para que sea válido el teorema con signo y todo. Bueno, entonces tengo esa curva C, y me dice que calcule la integral de línea allí. ¿Listo? Bueno, supongamos por un momento que no conocemos el teorema de Green. ¿Sí? Entonces, para hacer esa integral de línea, nos tocaría parametrizar primero la curva de color azul, ¿sí? Y después parametrizar la curva de color rojo y decir pues que la integral de línea sobre C es igual a la integral de línea sobre la curva C1 de f por dr y sumarle la integral de línea sobre la curva C2 de f por dr, ¿sí? Y de hacer un trabajo doble más o menos. ¿Listo? Y tendría que parametrizar todas esas curvas, la azul y la roja. Bien. O sea que sería un trabajo un poco tedioso. ¿Listo? Pero
por el teorema de Green, podemos decir que esa integral es simplemente la integral doble sobre la región R que define la curva cerrada. ¿Cuál es la región R? Entonces coloquémosle color a eso. La región R, no hay más que sea eso. Eso que está ahí en la región R. Sí. Entonces tengo que hacer la integral doble sobre esa región. ¿De qué? Bueno, sí, de nuevo reescribiendo el teorema de la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y. Sí. Puedo escoger un orden cualquiera, por ejemplo, de y de x. Listo. Para nuestro caso concreto, la integral como quedaría planteada. Pues sería igual a la integral doble. ¿Sí? Puedo escribirla de manera, esa región de manera vertical, permitiendo que sea x quien varíe libremente de 0 a 1. Entonces ya coloqué el orden de integración de x de y. Y que sea y el que varíe entre funciones de x. ¿Sí? Entonces miren, para cada x que yo escojo aquí en el intervalo 0, 1, y puede variar desde la curva azul hasta el segmento rojo. ¿Sí? Entonces puede variar desde x a la 2 a x. ¿Listo? ¿Y qué debo integrar según el teorema de Green? Debo integrar esta resta aquí, esas derivadas parciales. ¿Sí? La derivada de n con respecto a x es 3x a la 2. Y la derivada de m con respecto a y, miren, si yo digo con respecto a y es x a la 2. Entonces debo integrar esa función. ¿Listo? Y eso me da el valor de la integral de línea. ¿Sí? Es mucho más económico hacer esta integral doble que parametrizar esas dos curvas y hacerla por etapas la integral de línea, como mencioné hace un momento. Entonces es útil ese resultado. ¿Eso cuánto da? Entonces, miren, esa integral doble, imagínense ustedes que yo les hubiese colocado una integral doble de esas en el quiz o en el parcial. Todo el mundo feliz, ¿cierto? Queda una integral doble muy sencilla. De x a la 2 a x. Y aquí, pues esta resta da 2x a la 2. Integro primero con respecto a y y luego con respecto a x. Como integro primero con respecto a y, esa integral interna da 2x a la 2 por y. ¿No? He evaluado cuando y vale x a la 2, cuando y vale x. Y el resultado de eso lo integro a su vez de 0 y 1. Un proceso que ya todos sabemos. Por dx. Entonces cuando evalúo con y igual a x, me queda 2x a la 2 por x da 2x al cubo. Menos 2x a la 4. Cuando evalúo con y igual a x a la 2. Permítame, termino aquí esto para mí. Por dx. Listo. Y esto sería igual a la integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4 con este 2. Queda x a la 4 sobre 2 menos 2 veces x a la 5 sobre 5. Evaluado entre 0 y 1. Cuando evalúo en 1, pues da 1 medio menos 2 quintos. Cuando evalúo en 0, todo se cancela y eso da igual a 5 por 1, 5 menos 4 da 1, un décimo. Listo. Ese es el valor de esa integral de línea. Bien, que me pidieron y que recurrí al teorema de Green. Un décimo. Bien. ¿Cuál podría ser un ejercicio interesante? Ser escépticos y decir, bueno, de un décimo, como el libro a veces dice, plantea
ejercicio así. Verifique que se cumple el teorema de Green, ¿no? Entonces le dice a usted, haga esta integral de línea usando el teorema, es decir, como lo hicimos aquí, por medio de una integral doble. Y luego, haga la integral de línea normal, como integral de línea, parametrizando, etc. Y debe llegar a la misma respuesta, ¿no? Eso quiere decir que usted verificó el teorema en ese caso particular, ¿sí? Entonces, eso es un ejercicio interesante. Podríamos verificar el teorema. Ya sabemos que da un décimo usando Green. Si quiero, puedo parametrizar la curva C1. Como la curva C1 es la gráfica de una función, entonces esa parametrización es T i más T cuadrado J. ¿Sí? Cuando T varía entre 0 y 1. Ahí parametrizo la curva azul. Y la curva 2, la roja, el segmento rojo, es la gráfica de, bueno, aquí estoy escribiendo esto mal. Puedo decir que C1 es igual a eso. Colocar C1, 2, una coma, y decir que la parametrización R1 de T es así. Listo. Y C2 se va a parametrizar con R2 igual a, como es la gráfica de una función, habíamos dicho que X va a ser igual a T y que Y es igual a F evaluado en T. En este caso es el mismo X. ¿Cierto? Pero ojo, aquí tendríamos que tener un poco de cuidado. Porque yo comienzo desde esta esquina hacia abajo. Entonces tendría que decir, entre comillas, que T varía, comienza a variar desde 1 hasta 0. ¿Sí? Porque tengo que tener en cuenta el sentido de la trayectoria. Voy de este punto acá. Entonces comienzo con T igual 1 y llego a 0. Eso es una alternativa. Si no, pueden parametrizar eso como un segmento y llegan a lo mismo. Es decir, que este es A y este es B y lo parametrizan como siempre. A más T veces B menos A. Ya veremos en qué momento se tiene en cuenta este detalle. ¿Listo? Entonces, la integral del campo, ¿cómo sería? Voy a escribir la integral en la forma diferencial. Recuerden que el campo era X a la 2, el primer componente por Y, por dx, más X a la 3 por dy. Entonces, esa integral tengo que hacerla por etapas, ¿no? Primero integro sobre la curva 1, la integro sobre la línea, sobre la trayectoria azul. Entonces, en ese caso, voy a decir que la integral sobre la trayectoria azul es igual a integral de 0 a 1 de T a la X a la 2 por Y. Pero en la trayectoria 1 X es T y Y es T a la 2. Entonces me haría T a la 2 por Y a la 2, por T a la 2, digo, a T a la 4. Por dx. Pero como X es igual a T, dx es igual a dt. Más T al cubo, porque X es igual a T. Por dy. Pero ojo, Y es T al cuadrado en esta parametrización. Entonces dy es 2T por dt. Cuando haga esta integral, estoy haciendo la primera parte de la integral de línea sobre la curva azul nada más. Falta sumarle lo otro. Esto, miren, aquí queda 2T a la 4 más el T a la 4 de acá. Va a quedar por allí un 3T a la 4. Sí, por dt. Ahí hice dos pasos simultáneamente. Factoricé el dt y sumé. E integro eso de 0 a 1. ¿Sí? ¿Y cuánto es la integral de 3T a la 4? Pues es 3T a la 5 sobre 5. Evaluado entre 0 y 1.
Y eso da 3/5. ¿Sí? Da 3/5. Ojo, solo he hecho la primera parte de la integral de línea que me pidieron, ¿no? Ahorita hagamos la integral de línea sobre la curva C2 que la tenemos parametrizada también. Pregunta hasta aquí. ¿Cuánto nos queda? 4 minutos y alcanzamos. Entonces, la integral de línea sobre la curva 2. Voy a escribir así nomás, f por df. Va a ser igual a la integral. Estamos viendo aquí mismo, ¿sí? Con la nueva parametrización. Entonces, ojo, aquí es donde está el detalle, miren. Voy bajando con el segmento rojo, estoy bajando. Sí, estoy desde aquí hacia abajo. Entonces, por eso coloqué entre comillas que t varía de 1 hasta 0. Entonces, aquí en la integral, miren lo que coloco. Coloco 1 de primero, que t comienza allí hasta 0. ¿Sí? Ese es el detalle que debo tener en cuenta. Porque voy bajando. ¿Sí? No lo hago como antes que comencé de 0 a 1, que iba subiendo. Entonces, ese es el detalle. Y eso ahí lleva implícito un signo, ¿no? Bueno, en esta parametrización, x vale t, y vale t. Entonces es muy fácil. Aquí me quedaría t al cuadrado por t al cubo por dx, pero dx es de t, más x al cubo, pero x es t, entonces más t al cubo, por dy, pero como y es igual a t, dy es igual a dt. Ahora, ¿T en al este cubo? paso, ¿En el segundo término? sí, t al cubo, ¿no? Ahora puedo hacer algo, miren. Bueno, puedo hacer la integral así tal cual como está. T al cubo más t al cubo da... Ah, usted dice que todo da t al cubo. O da 2t al cubo integrando de 1 a 0 de dt. Y esa integral da t a la 4 sobre 4 por 2. O sea, t a la 4 sobre 2, que simplifican el 2 y el 4. Evaluando entre 1 en el extremo inferior y 0. Cuando evalúan el número 0, pues da 0. Cuando evalúen 1, da menos 1/2, ¿cierto? Menos 1/2. Listo. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, la integral de línea que me pidieron ya sobre la curva cerrada completa, sobre C, para concluir, es la suma de la integral sobre la curva 1 más la curva 2. O sea, que es 3/5, que fue lo que nos dio aquí, menos 1/2. ¿Y cuánto da esto? 3 por 2, 6, menos 5 por 1, 5, sobre 5 por 2, 10. Es decir, dio 1/10. Listo. Lo mismo que nos había dado antes cuando usamos green como una y lo hicimos como una integral doble. Listo. Entonces ahí verificamos el teorema de Green con ese ejemplo. Bien, pregunta hasta aquí. ¿Se entendió la idea? ¿Ustedes qué les parece mejor? Es más fácil hacer la integral doble, ¿no? Tenemos que considerar menos detalles. Entonces esa es la ventaja del teorema de Green. Bien, entonces en 10 minutos continuamos. Listo. Si quieren piensen en el punto 2 del taller. Y lo voy a proyectar aquí. En la pausa. Ah, no, se me fue. Bueno, ya les envío el taller para que piensen en el punto 2. Sí. Es este ejercicio. Si quieren tomar un print ahí. Y lo dejo